nos comunicamos mediante impulsos de voz. El lenguaje tiene dos planos. La lengua está en nuestra mente, la conciencia colectiva, y el habla que se materializa para cada uno. Esta habla está constituida por una serie de sonidos, los llamados fonemas. Pero cuando estos sonidos ya se emplean, ¿no?, en este acto de comunicarnos, no se van a emitir uno por uno. O sea, nadie dice la ¿no? Sino que combinamos esos sonidos y hablamos con impulsos de voz. Mesa. Entonces, cada impulso de voz se denomina sílaba. Por eso, la sílaba se define como la mínima unidad del habla real. Y como ya dije, se caracteriza porque se produce un solo golpe o impulso de voz. Por eso hay palabras que como pie son monosílabas, una sola sílaba, y otras largas como otorrinolaringólogo, en la que encontramos 9 golpes de voz, 9 sílabas en consecuencia. ¿Cómo está estructurada una sílaba? Fíjense. Estoy usando las sílabas iniciales de varias palabras. Por ejemplo, aquí tenemos balsa. Entonces, balsa. Analizamos la sílaba y encontramos estos sonidos. Aquí, isla. Roca, aquí no hay nada. Ciencia. Ciencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que la consonante que inicia una sílaba constituye el margen anterior. ¿Ya? Entonces aquí en balsa tenemos un margen anterior. Pero ¿qué ocurre en esta sílaba? Is, de isla. No hay margen anterior. Solo existe núcleo y margen posterior. Entonces, podemos comprobar que en una sílaba puede haber un margen anterior, puede haber un margen posterior. A veces solo hay uno de los márgenes, que siempre son, fíjate, siempre son consonantes. Pero lo que nunca falta, lo que siempre hay en una sílaba, es el núcleo. Y como te das cuenta, el núcleo es siempre una o dos o tres sonidos que tienen algo en común. Esos sonidos son vocales, ¿ya? Entonces, en una sílaba, ojo, del español, esa es nuestra lengua, es la que estudiamos. En una sílaba del español puede haber al inicio una consonante. Si esa consonante está al inicio, se llama margen silábico anterior. Si esa consonante está al final, se denomina margen silábico posterior. He dicho puede haber, porque también puede faltar. Lo que nunca falta es el núcleo. Y este núcleo siempre es una vocal. ¿Ya? Siempre es una vocal. A veces una vocal, a veces dos vocales. Eso significa que nosotros podemos hablar de este concepto. Grupos vocálicos. Es decir, si encontramos una sucesión de dos vocales, se produce un fenómeno llamado diptongo. Ese diptongo puede estar constituido por una vocal cerrada y luego una vocal abierta. Por dos vocales cerradas, pero atención, esas dos vocales cerradas deben ser diferentes. Si dos vocales cerradas diferentes, I, U, I, están juntas, forman diptongo.
O también, primero una vocal abierta y luego la vocal cerrada. Dependiendo entonces de esa estructura, el diptongo puede ser creciente, miren acá, la sonoridad va hacia arriba, cerrada, abierta, o dos cerradas, pero diferentes, será diptongo creciente. Pero si primero hay vocal abierta y luego vocal cerrada, entonces se denomina diptongo decreciente. Fiasco, dual, caimán, peine, piojo, bow, estadounidense, ciática. En el español existen 14 combinaciones de diptongo. Si el núcleo silábico está constituido por 3 vocales, entonces el fenómeno se denomina triptongo. ¿Ya? Triptongo. Este triptongo tiene una estructura única. Para hablar de triptongo, siempre habrá vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Solo hay esa estructura. No hay otra forma. Ahora, esas vocales cerradas pueden ser iguales, por ejemplo, en yoides o en la palabra apreciéis, o pueden ser diferentes, como en guayno o camagüey. A ver, también se les puede llamar ataque y coda. Sí, atención. Estos términos ya no... A ver, revisen. Hace 10 años, si no más, que no utilizan esos términos en un examen de admisión. Por eso no los mencioné. Sin embargo, ya que preguntan, aquí lo anotamos. Cabeza o también ataque. ¿Ya? El margen anterior se puede denominar cabeza o ataque. El núcleo silábico se denomina cima y el margen posterior se denomina coda. Pero insisto, ya es una terminología que, bueno, ya no se emplea. ¿Ya? De hecho, vas a encontrarlo en tratados de lingüística, pero ya al nivel de ustedes, que les interesa reconocer la estructura, pues, los términos que siempre se van a emplear son márgenes, ¿no? Margen anterior, margen posterior y núcleo. Y bueno, ya acabo de responder entonces a Juan, a Rodrigo. Un ratito, que les hayan enseñado, está bien, o sea, sí se denominan así, pero revisando exámenes de admisión, pues les digo, ya no emplean esa terminología, ¿ya? A ver, el hiato. Atención, el hiato también es una secuencia vocálica. El hiato también es un grupo vocálico. Pero, a diferencia del diptongo y el triptongo, que siempre están juntos porque constituyen un núcleo, en el hiato las vocales deben separarse, no van juntas. ¿Cómo se constituye un hiato? Primero, con las dos vocales cerradas, pero estas vocales cerradas tienen una peculiaridad, deben ser iguales en palabras como tiito, odriista, duumbiro. Cuando las cerradas son iguales, deben separarse. Cada una es núcleo de una sílaba diferente. Cuando las cerradas son distintas, i, u, como en cuita, cuídalo, ciudad, piura, entonces, al ser diferentes, sí, forman una misma sílaba, integran un mismo núcleo silábico.
Si las cerradas son iguales, u, i, pertenecen a sílabas diferentes. Si el hiato se constituye por dos vocales abiertas, como en caer, roe, crea, entonces se denomina hiato simple. ¿Ya? Repito, si las dos cerradas son iguales, se forma hiato. Si las vocales sucesivas, las dos son abiertas, se forma hiato. Estos dos tipos de hiato se denominan hiatos simples. Pero a veces se rompe el diptongo. Por eso algunos profesores también lo llaman adiptongo. Pero ese término no suele estar en los exámenes. Suelen decir solamente hiato acentual. ¿Por qué? Porque la separación se produce debido a que el acento o mayor fuerza de voz recae en la vocal cerrada. Como en río, caída, oíste. En estos casos, cuando el hiato se produce por rompimiento del diptongo, porque el acento recae en la vocal cerrada, entonces el hiato se denomina acentual. Hiato acentual. Saber cómo es que se van a separar o juntar estas secuencias nos va a ayudar para cuando nosotros tengamos que reconocer las reglas de acentuación escrita, que también se denominan reglas de tildación. Por aquí. Si el acento recae en la última de las sílabas, entonces la palabra se denomina aguda. Estas palabras agudas van a llevar tilde solo si concluyen en N, en S o en vocal. ¿Ya? Solo si concluyen en N, en S o en vocal. Fíjense ustedes. Pared, cordel, son palabras agudas, pero no concluyen ni en S, ni en N, ni en vocal. Por eso, aunque son agudas, no llevan tilde. Ahora fíjate. Café, anís, canción. Estas palabras agudas sí van a llevar tilde, porque están terminando en vocal, en S o en N. ¿Ya? Esa es la regla. Solo si terminan en vocal o en S o N se tildan. Excepto, atención, si antes de la S final hay otra consonante, ya no lleva tilde. Por ejemplo, microchips, Orleans. Estas palabras son agudas, que terminan en S, pero no se tildan porque antes de la S hay otra consonante. Segundo grupo. Si el acento recae en la penúltima sílaba, aquí, las palabras se denominan graves y también se puede emplear el término llanas. Atención, la mayoría de palabras del español son graves. Por eso también puede decirse que el español
es una lengua de acento grave. La regla dice que si estas palabras concluyen en consonante diferente de N o S, llevan tilde. Ojo, solo si concluyen en consonante que sea diferente de la N o de la S. Entonces, a ver aquí. Camisa, fíjate, camisa es una palabra grave. Termina en vocal, no lleva tilde. Examen es una palabra grave que termina en N, no lleva tilde. Dosis es una palabra grave, termina en S, tampoco lleva tilde. En cambio, árbol, lápiz, cárcel, tótem, todas son palabras graves y están concluyendo en sílaba cuyo sonido final es una consonante, diferente de N, diferente de S. Por lo tanto, se tildan. Excepción. Si antes de la S hay consonante, la palabra grave sí lleva tilde. Mira. Cómics. Bíceps. Récords. Entonces, grave, grave, grave. Termina en S, pero antes de la S hay consonante, tilde. Termina en S, pero antes de la S hay consonante, tilde. Termina en S, pero antes de la S hay consonante, tilde. Por si acaso, esta forma comparte ubicación con récords. Particularmente recomiendo la forma ya castellanizada. La verdad es que yo siempre recomiendo las formas castellanizadas, ¿ya? Pero en este caso se admite, ¿no? Fíjate, la palabra club es extranjera y se puede decir los clubs. Yo prefiero la forma castellanizada, clubes, ¿ya? Bueno, luego tenemos dos grupos de palabras. Si el acento recae en la antepenúltima o recae antes de la antepenúltima, esta vez se trata de palabras conocidas como esdrújulas o sobresdrújulas. Y esas palabras siempre deben llevar tilde, ¿ya? Siempre deben llevar tilde, no hay excepción. Estas reglas se elaboran sobre la base del principio de economía lingüística. Es decir, colocamos tilde a la menor cantidad de palabras. Lo que significa que las palabras más escasas del español son las esdrújulas y las sobresdrújulas. Además, estas últimas, las sobresdrújulas, son palabras compuestas. Si te das cuenta, las reglas son inversas. Las agudas se tildan si terminan en NS o vocal y las graves cuando no termina en N, ni en S, ni en vocal. La excepción
que la aguda termine en S precedida de consonante. La excepción, que la grave termine en S precedida de consonante. Estas reglas generales se acompañan de ciertos lineamientos para casos excepcionales. ¿Cuáles son estos casos? La tildación especial, la tildación disolvente, la tildación diacrítica y la tildación enfática. Por aquí, por favor. Llamamos tildación robúrica o tildación disolvente a aquella que indica ese fenómeno observado hace un rato llamado hiato acentual. Por ejemplo, creíste, decía o iáis. Y acá, dicho sea de paso, pregunto, en la palabra oíais, ¿cuántos hiatos encontramos? A ver, en la palabra oíais, ¿cuántos hiatos encontramos? Mientras van pensando, les digo, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y superproparoxítonas. ¿Son otros nombres? Sí, y no debieran emplearse. ¿Por qué les digo esto? Las lenguas clásicas, que son el griego y el latín, miden sus versos por tiempos. En estas lenguas, la declamación, la poesía, o sea, hablo de la Ilíada, la Odisea, de la Eneida. Estas composiciones son declamadas con música. O sea, algo así como canta, oh musa, laco, y así que a alguno le puede parecer como la misa. Claro, pues, las misas antes eran en latín y dejaron esa huella. Para medir los versos, lo que se hace es contar los tiempos en las lenguas clásicas. Y por eso, según la posición del acento, ese acento que se estira, para las lenguas clásicas, en literatura, en el estudio literario, se aplicó esos términos de oxítona, paroxítona y lo demás. Busquen ustedes en la ortografía, no lo mencionan. Por eso digo, no hay que hacerse problemas. Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, nada más. ¿Ya? Esa es la denominación, sí, de carácter lingüístico. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien, los que respondieron dos, en efecto. Hay un hiato entre la O y la I y otro hiato entre la I y la A. Les hago ver este caso porque deben estar atentos a las preguntas. Si en el examen te plantean la oración, Juan oía música. Y la pregunta es, ¿cuántas palabras contienen respectivamente diptongo e hiato? La respuesta sería 1, 1. En Juan, diptongo, y en oía, hiato. Pero si la pregunta es, ¿cuántos diptongos e hiatos hay en la oración Juan oía música? Entonces la respuesta es 1 y 2. ¿Ah? Hay que leer bien para saber cómo responder. Bueno, ahí tenemos entonces la robúrica. También se la denomina disolvente. La tilde enfática es la que señala ese énfasis, esa entonación que nosotros tenemos al preguntar o al mostrar admiración o sorpresa. Entonces,
Palabras como qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, cómo, cuánto y cuándo pueden llevar tilde si se emplean en pregunta o para mostrar admiración. Si estás chateando y le escribes, avísame cuando regrese el profe, entonces la palabra cuando no lleva tilde. Pero si tu mensaje es, oye, ¿y cuándo regresó el profe? Entonces la palabra cuándo, al ser una pregunta, debe llevar tilde. Otro ejemplo. Lo que hayas gastado, cuanto sea, te lo voy a devolver. Ese cuánto no lleva tilde. Si el mensaje es, flaco, dime cuánto gastaste, aunque no se acompañe de signos, porque se trata de una pregunta indirecta, ese cuánto sí lleva tilde. Flaco, ¿cuánto gastaste? O puedes mostrar sorpresa. Regresas a tu tierra después de mucho tiempo y el arbolito que sembraste ahora te da sombra. ¿Cuánto ha crecido? Sorpresa, admiración. ¿Ya? Entonces, estos tipos de tildación para indicar la pregunta o para indicar la sorpresa, la admiración, constituyen la tildación enfática. Y por último, tenemos la tildación diacrítica. La tildación diacrítica también se denomina diferenciadora. Nosotros colocamos la tilde para diferenciar clases gramaticales. Por ejemplo, las palabras él, mi y tú. Aquí no tienen tilde, pero en este lado sí. ¿Por qué? Cuando las palabras él, mi y tú anteceden al nombre, acompañan al nombre, presentan al nombre, quiere decir que se trata de determinantes. El libro, el premio, mi abuela, mi mamá, mi casa, tu hermana, tu problema, tu cuaderno. En esos casos, al acompañar al nombre, se trata de determinantes y no llevan tilde. Pero cuando esas palabras pueden ser reemplazadas por un nombre, sí llevan tilde. Porque si reemplazan o son reemplazadas por un nombre, esas palabras son pronombres. Podría haber dicho, en lugar de el premio fue para él, el premio fue para Joaquín. Este de acá se reemplaza por un nombre, Joaquín, tilde. Mi abuela cocinó para Elías, mi abuela cocinó para Tita, mi abuela cocinó para mí. Equivale a un nombre. Tu hermana estudia tanto como Juanita, tu hermana estudia tanto como Dorotea, equivale a un nombre, lleva tilde. La palabra de, a ver, me ayudo mejor de esto para no tapar. La palabra de, cuando sea un nexo, no lleva tilde. No, mesa de madera, va de compras, regresó de su viaje. Pero si esa palabra indica acción de dar, oiga, dé más tiempo al estudio, casera, ¿qué quiere que le dé? En esos casos, si es verbo dar, lleva tilde. La palabra se, si acompaña a un verbo, se fue, se levanta, se sienta, se pregunta. Si acompaña al verbo, no lleva tilde. Pero si esa palabra se es un verbo, el verbo saber, y en otras oraciones el verbo ser, debe colocarse tilde. Ya sé la respuesta, no sé de qué hablas. Oiga, atienda. Vamos, hijo, sé más responsable, sé amable con tu abuela, no le quites el bastón. Sé. La palabra más, si equivale a pero, no lleva tilde.
Pero si esa palabra más indica cantidad, puede ser un nombre, un pronombre, bueno, eso por ahora no importa. Basta con que tú identifiques que la palabra más indica cantidad, entonces debe llevar tilde. La palabra te, cuando significa a ti o para ti, no lleva tilde. Si la palabra té es el nombre de la infusión, ¿no?, de la bebida o de la hierba con la que se prepara esa infusión, entonces sí se tilda. Y por último, si la palabra sí es una condición, si te apuras, terminas a tiempo. Si la quieres, díselo. Si estudias, aprendes. Si tienes dudas, pregunta pues. Si se trata de una condición, no se tilda. Pero si es una afirmación, sí, ya lo entendí, sí, ya lo hice, sí, tú debes terminar tu parte, sí. Entonces, si al tratarse de una afirmación, debe colocarse la tilde. Bien, chicos, hemos perdido, por desgracia, algunos minutos valiosos al inicio, pero si hay dudas, si hay preguntas, a ver, añadan ahí en el chat para poder ayudarlos. Mientras se animan, ya les voy adicionando una información, ¿no? Miren, se habrán dado cuenta de que a veces uno varía la forma de hablar según la región. Eso se llama, lo hemos aprendido, dialecto. Los mexicanos, por ejemplo, dicen fútbol. Si tú conectas por cable ESPN, entonces oirás, y ya viene ESPN con lo mejor del fútbol mexicano. Fútbol. Para ellos la palabra es aguda. Nosotros decimos el fútbol. Para nosotros es grave. Para nosotros es grave que termine en L, lleva tilde. Para ellos es aguda que termine en L, no lleva. Este es un fenómeno llamado palabras de acentuación optativa. Porque tú optas por la colocación del acento en una u otra sílaba. Y en consecuencia colocas la tilde. Por eso hay palabras que en el diccionario aparecen de dos maneras. Dice fútbol, también fútbol. Vídeo, también video. Chofer, también chofer, etc. ¿Ya? Entonces, la acentuación optativa es un fenómeno dialectal. No vayan a confundir acentuación optativa con la diacrítica. En la diacrítica, en la enfática, cambia el significado. En la acentuación optativa no cambia, es igual. Bien, gracias a ustedes por su atención y gracias sobre todo por habernos entendido en estos problemitas técnicos que vamos a ir afinando. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Muchas gracias.